El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelica dicta, impereandum Domino dicta. Bueno, hoy estamos celebrando la cátedra de San Pedro. Como ustedes saben, en el año 68 mandó a matar Nerón, el emperador Nerón quería matar a nuestro querido San Pedro. Un poco para dar un poco de escarmiento a los católicos, pero es curioso, ¿no? Porque ustedes recuerden que Nerón era un hombre muy metido en la intelectualidad y loco, y entonces ustedes saben que cuando una persona que gobierna es loca, hace locuras. Y entonces él decía que él quería que la gente ya deje de decir arde Troya y quería que la gente diga arde Roma. Mandó a quemar Roma. Y cuando todos se le vinieron encima, le sugirieron que haga lo que se denomina en el día de hoy las 3 locuras de gobierno, denominada las 3 locuras nerianas o neronianas. La primera locura, ¿se acuerdan qué es? El chivo expiatorio. Segunda culpa, ¿saben cuál es? Lo desconocido. Tercera culpa, gozar de que alguien paga. Les explico. Primero, el chivo expiatorio. Significa echarle la culpa a alguien de lo que me pasa. Es como, por ejemplo, cuando voy bajando las escaleras a todo lo que da, y me golpeo con la mesa. Y en vez de decir, qué tonto que soy, ¿cómo me voy a golpear con la mesa? Termino diciendo, ¿quién ha sido el desgraciado que ha puesto la mesa acá? Es como que necesito echarle la culpa a alguien de lo que me pasa. La hermana me ha retado, pero en el fondo es por culpa de esa hermana que le llena la cabeza. Es como que eso pasa en otro monasterio y no pasa acá, ¿no? Ah, claro. Entonces, es como que siempre necesito culpar a alguien de lo que me pasa. Segundo, ustedes saben que necesito, como bien lo veíamos en Nerón, necesito que aparte de echarle la culpa a alguien, sea alguien desconocido. Porque yo digo, no, me dicen que la culpa la tiene la hermana X. Pero si la conocemos, es buenísima, ¿cómo puede llegar a ser ella si todos la conocemos? Si es tan buena que hasta desayuna con agua bendita. Imposible. Entonces, no puede ser ella. En cambio, ¿a quién le tengo que echar la culpa? A alguien desconocido. Conste que dije hermana X, para que después no se rían de ella, ¿no? Pero se la han imaginado seguro. Y a la cual viene la tercera, gozar de la quien que culpado. De allí viene que Nerón echa la culpa a los católicos, para echar la culpa del incendio de Roma. ¿Y por qué los católicos? Porque eran los desconocidos. Y como bien dice el Acta de los Mártires, hasta decían que era una religión rara, porque comían y bebían el cuerpo de alguien. Y de allí viene que Nerón, para gozar y para sacar toda la bronca del pueblo y el enojo del pueblo, envía a que sean matados en el Coliseo y que sea una fiesta. Por eso hasta el día de hoy, el Papa debe iniciar el Viernes Santo, el Vía Crucis, en el Coliseo y terminar en San Pedro, en memoria de aquellos que dieron la vida por amor a Cristo. Ustedes se acordarán que hace días atrás estábamos usando la plegaria eucarística 1, donde mencionaba Cleto, Lino, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan, Cosme, Damián, Felicitas, Perpetua. Todos esos nombres
son los primeros cristianos que hicieron milagros en el Coliseo cuando Nerón quería matarlos. Por ejemplo, Felicitas, que encendieron el fuego para quemarla y nunca se quemó. En fin, le dejo para que después lo estudien. Pero por eso hoy celebramos, porque cuando lo mandó a matar a Pedro y lo crucificaron boca abajo porque decía que no era digno de morir igual que su maestro, lo enterraron y los discípulos, los primeros discípulos de Pedro, entre esos Clemente, que es el segundo papa que tenemos, esconden el cuerpo de San Pedro para que nadie lo robe o para que no se haga algo dañino. Entonces lo escondieron y durante siglos lo mantuvieron. Hasta el año 325, donde Constantino es el primer emperador que se convierte al catolicismo, y van a descubrir, a través de su madre, dónde estaba el cuerpo de San Pedro, que es a donde actualmente está la Basílica de San Pedro. El cuerpo de San Pedro se lo descubre para toda la comunidad un 22 de febrero del año 326. Por ese mismo motivo, el 22 de febrero siempre celebramos la memoria de aquel día que se descubrió los restos de San Pedro, que no sé cómo hicieron para tener un poco de reliquia acá, deben haber robado el Papa. Y después dicen que los argentinos somos los que robamos, está bien. Entonces, es un poco ese es el motivo. Pero bueno, quiero pasar rápidamente a un segundo punto y quiero hablarles del proceso de tu conocimiento, o quiero hablarte del proceso de tu conocimiento. Hagamos de cuenta un árbol, ¿sí? Un árbol tiene las hojas, tiene las ramas, tiene un tronco y tiene una raíz. Repito, un árbol tiene hojas, tiene ramas, tiene un tronco y tiene una raíz. Bien, vos, en tu proceso de conversión cristiana, que un poco hablábamos ayer en el Evangelio con las tentaciones y todo eso, vos hasta que te vas perfeccionando, vas descubriendo tu raíz. Por eso, a muchas de ustedes les puede pasar, y a mí, que cuanto más cotidianamente nos vamos confesando, nos vamos de cuenta de que tenemos un solo pecado fuerte. Y hay veces que te dan ganas de decir, ay padre, pero otra vez he cometido el mismo pecado. Me da vergüenza, padre, porque le estoy diciendo siempre lo mismo. Es más, yo me voy a confesar todos los lunes y ya directamente al cura con que me confieso le digo, idem, de la semana pasada. Es lo mismo, digamos. Porque te vas conociendo, eso es bueno. Sería malo si cada vez que te vas a confesar te encontrés con pecados nuevos. Eso significa que no te conoces. Voy a explicar. Yo le decía recién un árbol que tiene hojas, que tiene rama, que tiene tronco y que tiene raíz. Cuando vos comenzás a insertarte en tu vida cristiana, te empezás a confesar muchos pecados, muchos. Pero cuando vos comenzás a confesarte y a trabajar tu alma, que es también el proceso de muchas de ustedes que están en su formación, comienzan a darse cuenta que cometen 2, 3, 5 pecados que son casi siempre los mismos. El objetivo de tu proceso de vida cristiana es que vos te des cuenta cuál es el pecado que te domina, el tronco. Ese tronco, cuando vos descubras cuál es el pecado que te domina a vos, ese tronco, vas a poder controlar aquellos otros pecados que se extendieron en el camino de tu vida o se extienden en el camino de tu vida. Y llegas a la raíz de todos los pecados. Y la raíz de todo pecado es la soberbia, que hablábamos ayer. Ahora, ¿cuál es el pecado que te domina? Muy simple. Es uno de los 7 pecados capitales. Cuando yo me doy cuenta del pecado capital que a mí me domina, lo tendré que enfrentar y pedir a Dios que me dé uno de los dones, que son los 7 dones del Espíritu Santo, que me ayudará a enfrentar a ese pecado dominante, que es uno de los 7 pecados capitales. Voy a poner un ejemplo y trataré de no ser tan extenso. Saben que los pecados capitales son soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. ¿Alguien no se lo sabe de memoria? Le presto después mi machete. Voy a comenzar, por ejemplo, con la avaricia. Si yo sé que tengo como avaricia el pecado dominante en mi vida, me va a llevar a que sea un poco complicado con el dinero, que me cuesta sacarlo.
Por ende, cuando tenga una situación en que tenga que trabajar con dinero, me voy a hacer un poco egoísta. Y al mismo tiempo me va a enojar cuando tengo que gastar de más o de menos. Y al mismo tiempo me lleva a estar más preocupado por cosas materiales que por cosas espirituales. Y por ende, si viene una amiga o un amigo y me pide dinero, empiezo a mentir para no prestarle. ¿Ven cómo ese pecado dominante te empieza a llevar por otros? Por eso es importante que vos te conozcas, para que cuando vos sepas que a vos te domina ese pecado, podrás controlar las actitudes y situaciones futuras. Si vos crees que a vos te ataca la lujuria, y uno dice, ay padre, pero ¿está remitido a lo sexual? No, está remitido a lo sensual, que es distinto. ¿Por qué? Porque si la lujuria es mi pecado dominante, me lleva a tener pensamientos en doble sentido, o a hablar en doble sentido, o a hacer bromas en un doble sentido, o mirar a las personas de una manera distinta, o yo ser muy presumido, que hasta cada vez que tengo que salir estoy casi una hora en el baño mirándome al espejo y controlando, y hasta incluso capaz que 4 veces arreglándome el velo antes de ver a una persona. Pasa en otro monasterio, no pasa aquí. Entonces es cuando constantemente estoy cuidando mi imagen, pero es constantemente un control también de mi cuerpo hacia un futuro de exposición. Por eso es producido la lujuria. Un grave error que cometemos es que creemos que solamente la lujuria se reduce a lo sexual, pero no es así. Entonces, si yo sé controlarlo a eso, podré controlarlo, porque si no, seré una persona constantemente presumida. ¿Qué significa presumido? Antes de actuar, ya me estoy preparando para encandilar o encantar, porque quiero aparecer yo. La lujuria, por ejemplo, también puede ser un motivo de ser súper apostólica, porque quiero que la gente hable de mí, que digan, Sister X es la mejor de todas. Cuidado. Si yo sé que mi pecado dominante es la ira, entonces también sé que voy a mentir, que voy a ser egoísta, que al mismo tiempo, porque no puedo controlar mi carácter, voy a ser hiriente con mis palabras, porque al mismo tiempo no sabré controlar la situación con otras hermanas o con otras personas, entonces me convierto en atacante, siempre estoy a la defensiva, siempre estoy mirando que alguien me puede llegar a engañar o hasta incluso buscarme amistad para sacar algo de mí. Soy desconfiado, producto de la ira. Si en mí habita la gula, uno dice, entonces porque estoy comiendo mucho. No. Uno lamentablemente reduce que la gula es comer mucho, pero no. La gula es la falta de saciedad, pero por sobre todo la falta de confianza. Por eso una persona golosa, ¿a qué tiende? A tratar de controlar su ansiedad, porque es ansioso. Entonces, por ser ansioso y quiero todo ya y no tengo todo ya, entonces ya me pongo mal, comienzo a tratar mal a la gente, miento, soy egoísta, soy vanidoso. ¿Ven cómo se empieza a ir todo desde la raíz que tengo o desde el tronco que tengo? Y si yo tengo la envidia, disculpas porque la verdad que es para dar un retiro espiritual de esto, pero no me voy a detener en eso. La envidia es la siguiente. La envidia significa que si yo tengo como tronco la envidia, soy una persona que constantemente soy insegura con lo mío. Entonces constantemente estoy mirando al otro. Necesito la aprobación del otro. Por eso me pone mal si no estoy siendo aceptado por alguien. Me pone mal si no tengo lo que otros tienen. Constantemente estoy viendo a aquel o aquella. Constantemente me estoy midiendo. Entonces viene Sister Ana y le dice, Marcela, ¿puede venir un rato? ¿Y por qué le ha llamado a Marcela y no me ha llamado a mí? Si yo tengo más capacidades que Marcela. Entonces en mí empieza a habitar un constante punto de inseguridad en mi persona. Y por último, la pereza. Si yo tengo como tronco la pereza, me va a llevar a actuar constantemente contra otras personas. La pereza significa que aparte de tener una desconfianza de mí mismo, soy una persona que dependo de otros. Entonces constantemente estoy buscando actuar contra otros o bajo la sumisión de otros. No porque sea una persona incapaz, sino porque soy cómodo. Entonces, cuando yo sé descubrir cuál es mi pecado, que a mí es mi tronco, podré enfrentarlo y trabajarlo. Por eso en este tiempo de Cuaresma
es yo tratar de descubrir cuál de estos 7 pecados dominantes es el que a mí me ataca. Es uno solo, no son muchos. Por eso muchas veces viene la gente y dice, ay padre, es que yo tengo millones de pecados. No, es uno solo. Que ese tronco es el que te lleva a otros. Por eso cuando vos vas trabajando, vas viéndolo, vas finitándolo y lo vas controlando. Y la raíz de todo esto es la soberbia. Porque la soberbia es creerte muchas veces como Dios o querer controlarlo todo desde vos. Entonces, a trabajarlo. Por eso en el día de mañana, en el Evangelio de mañana, día martes, vamos a ver que nos va a tocar el Padre Nuestro. Porque en el Padre Nuestro, si uno se pone a meditarlo como lo propone siempre Santa Teresa de Ávila, con el solo hecho de decir Padre Nuestro y no decir Padre mío, ya me está invitando a alejarme de la soberbia, recordando que el otro también es parte de mí, porque somos de un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, que es comunidad. Entonces, le pidamos a Jesús que nos ayude a darnos cuenta cuál es el pecado que nos domina. Porque como decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti y nuestros corazones no descansan hasta llegar a ti.